Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvio Turcot y junto con mi compañero Diego eh, voy a seguir siendo su tutor el resto del último parcial y también de esta semana que queda. Y pues espero pues que les ayude este tipo de videos si no les alcanza como el tiempo para poderlo ver con actividades de agendar sesiones, pero pues al menos les mandamos unos videos para poder como que pues los vean y pues mantengan el contacto con las actividades que vienen en el Canvas. Y pues sería todo. El día de hoy vamos a ver la sesión que se llama Hecho u Opinión. Déjenme compartir la pantalla para poderles enseñar el tema. Bueno, en esta ocasión pues vamos a ver el tema del hecho o la opinión. Y pues ahí voy. En sí, un hecho pues es como un evento, una idea o situación o un acontecimiento comprobable con datos que pueden ser verificados en nuestra realidad, que se exponen de una manera objetiva y es muy fácil como inferir que esto es un hecho, porque pues está concreto. Y bueno, un ejemplo de un hecho sería como pues les está lloviendo, es muy básico, muy simple, pero es como fácil poder como identificar que esto es un hecho. Obviamente que hay cosas en literatura y en gramática que pueden ser más difíciles como identificar, pero pues con este ejemplo pues sería como está lloviendo, puedo salir a la calle y puedo comprobar que está pasando, entonces eso se convierte automáticamente en un hecho. Y bueno, las características de un hecho es que casi siempre utilizan un lenguaje objetivo, o sea, tal como es en la realidad, y puede ser comprobado. Esa sería como la regla que pueda ser comprobado. Con eso ya sería que ya es un hecho. Y bueno, en el lado de la opinión, tenemos que es una idea que se emite por una persona sobre una situación o un acontecimiento específico y tiende casi siempre a ser una idea subjetiva de lo que la otra persona tiene en su cabeza. Entonces, también sería como un juicio de valor que no puede ser comprobado lógicamente porque al meternos con ideas personales, cada persona tiene una percepción diferente de lo que es un hecho tal vez, o una idea, un acontecimiento, y pues tiene posibilidad de que sea verdadera o falsa, o sea que la persona puede estar en lo correcto o en incorrecto con su opinión. Por ejemplo, este es mi libro favorito, o sea, es muy personal. Esto es una aseveración muy personal que puede, pues, nada más como dejarte. Ok, pues para ti te gusta, tal vez a mí no, y pues es como la frase de mi gusto se rompe el género. Y bueno, las características de la opinión es que es un lenguaje muy subjetivo y puede no significar lo mismo para todas las personas y no es tan concreto como el hecho. Y también pues no podemos afirmar que sean una idea verdadera o falsa, pues depende de cada individuo. O sea, no, todavía después de que es una idea, no podríamos como bien afirmar que está bien o no, porque la realidad es diferente para diferentes personas. Y bueno, también tenemos que, pues la interferencia es como la acción de deducir o llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos parámetros que tenemos en cuenta. O sea, la interferencia sería como inferir básicamente lo que está pasando en base a los hechos que tú tienes o percibes. Y bueno, es más como una interpretación lógica que surge del contenido del texto. Esto es ya más como en gramática, es una suposición fundamentada, porque tienes un hecho y un texto que te lo está comprobando. Y bueno, dentro de los propósitos del texto está el poder como informar, instruir como principal, o sea, con hechos, lenguajes objetivos, noticias, informes científicos y libros de texto. Básicamente estos son como los lugares en donde puedes encontrar los objetivos de un texto en instruir o informar. Y para persuadir serían como artículos editoriales, ensayos o textos publicitarios que tienen pocos hechos y son como más reseñas o opiniones de las personas y pues casi siempre manejan un lenguaje subjetivo que no te deja bien claro lo que podría ser. Y entre ya más como un texto para entretener,
estarían los cuentos, las novelas y los poemas, obviamente. Y pues hay muchos datos ficticios inventados o extraídos de la experiencia del autor o autora. O sea, en estos textos es muy, muy fácil como modificar la realidad o hacer una realidad alterna y creativo. O sea, es un texto más creativo porque no está nada más como exponiendo un caso o una información, sino que ya nada más está creando una realidad. Y pues este también utiliza un lenguaje subjetivo. Y bueno, si quieren ver como más material adicional, ahí en Canvas, ahí en el mismo módulo, en el tema 6.1, a mero abajo, hay un link donde está un YouTube y es donde ya se explica más a fondo el hecho y la opinión. Y bueno, aquí tenemos una actividad de práctica de lo que sería como el hecho y la opinión. Lo pueden checar en su Canvas y estaría bien que lo pudieran como contestar. No está tan difícil, es identificar en este texto, o sea, subrayar con azul las opiniones que encontramos en el texto y con verde pues los razonamientos o los hechos que encontremos. Y este sería el texto, son dos textos y pues el chiste es que lo puedan como entregar en el apartado este. Y sí, o sea, esa sería como la tarea o la actividad que viene dentro de este módulo 6 entre otras que vamos a ver más adelante. Igual si tienen una duda en esta actividad, nada más me contactan por el grupo que tenemos de las asesorías y pues podría ver la forma de ayudarlos. En cualquier momento ahí nada más escriban mi mensaje y se los contesto. Y bueno, en el siguiente tema, en el 6.2, tenemos lo que es la inferencia, pues es como se presenta la información o el contenido de un texto hacia el público. Es como, vamos a empezar a analizar cómo se presenta esto. Y bueno, es como un ejemplo más cercano a esto de presentar la información al público de una forma más objetiva, es cómo un científico va a hacer el reporte de investigación, qué lenguaje puede utilizar para transmitir sus ideas a un público que no es tan científico, o sea, que no tiene ese conocimiento tan abundante en un tema específico. Y pues la respuesta sería que la mayor parte del texto que él exponga no remiten tanto a opiniones, sino remiten más a los hechos y a más datos concretos que puedan ayudarnos a entender su lado teórico de la ciencia. Entonces, pues por eso es un objetivo el poder saber canalizar el tipo de información que vamos a dar o querer comunicar con el lenguaje que vamos a usar. Cuando alguien supone o tiene la teoría sobre un hecho determinado, se está infiriendo información ya que no la puede probar, pero tampoco la puedes negar, sino si pasa esto, tienes un supuesto, o sea, haces una suposición. Cuando alguien tiene la teoría, pero no lo puedes ni afirmar ni negar, queda como una suposición. Eh, Y bueno, cuando alguna persona también se dedica a enunciar o escribir situaciones a partir de una perspectiva personal o de sus experiencias, es como más considerada como una opinión y debido a que no es comprobable y es un juicio básicamente o meramente personal. Y en el siguiente apartado, pues tenemos la tarea 6.2, en la cual se expone el hecho, opinión e interferencia o inferencia, que pues es de identificar los tipos de, de enunciados, textos, y categorizarlos como hechos, opiniones o inferencias. Está fácil y la podrían como hacer en el Canvas. Aquí está en el mismo Canvas. En módulos, en la sección de módulos se van y aquí pues ya pueden accesar hasta el módulo 6, la tarea 6.2. Y pues se supone que pues está abierta, no tiene límite, sino pues ya ustedes la adelantan y pues para que la puedan hacer y verificar este tema. Y bueno, pues aquí está como un repaso más conciso de lo que es un hecho y la opinión. La inferencia, o sea, pues podrían como buscar en la misma actividad y volverlos a repasar para poder como entender bien qué es cómo poder identificar un hecho y la opinión. Y de hecho, esto nos puede servir mucho en nuestra vida para poder
discernir de la cantidad excesiva de información que hay ahorita en redes. En cualquier lado hay una sobrecarga, una sobreexposición de datos que muchas veces no analizamos si es un hecho o una opinión. Entonces el poder tener como esta capacidad de identificarlo nos puede ayudar para poder discriminar de una manera positiva la información y saber qué es lo que puedes tomar que sea realidad y qué es lo que es como meramente una opinión pública. Y eso puede ayudar mucho como para poder cambiar su forma de analizar ciertas cosas como la información que se presentan en redes sociales, información verídica de información falsa, entre otras cosas. Bueno, en la inferencia, pues es la acción de deducir y llegar a una conclusión o probabilidad debido a que no tenemos el hecho concreto, pero tenemos el pasado o la historia previa a lo que estamos infiriendo. Sería como básicamente, la inferencia sería una idea consecuencia supuesta, o sea, como una idea que no es tan clara en tu cabeza debido a una causa, algo que ya tienes anteriormente, tú infieres algo que sea como una causa o como una persona se sienta, entre otras cosas. O lo que te está tratando de decir un texto también. Y pues es una interpretación más lógica que surge cuando tienes el contexto o el contenido del texto y pues es una suposición fundamentada. Pues un ejemplo de inferencia otra vez sería como la definición o viendo los hechos de las fotos, ¿qué podemos inferir del gato que está acostado, del gato que es gris, que parece que estaría enojado? Entonces, sería como tener este tipo de inferencias en cierto tipo de información, ya sea imágenes, personal, vivencial, o sea, hasta en textos. O sea, creo que lo más cercano a nosotros sería como nuestra realidad, nuestras situaciones, que podrían ayudarnos como a discernir qué estoy suponiendo de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Y pues sí. Y bueno, dentro del párrafo, el párrafo se constituye primordialmente pues por diferentes oraciones que conforman una información o quieren transmitir una información y pues tienen cierto tipo de oraciones principales y secundarias, o sea, no todo va a ser una información relevante, hay conectoras, hay ideas que nada más son como para dar más contexto de lo que está pasando, de lo que se quiere dar a exponer, y eso sería básicamente lo que es un párrafo. Los tipos de párrafos, tenemos que hay una solución de un problema, o sea, están meramente separados entre sí por puntos, o sea, por diferentes puntos que transicionan en cuestiones de ideas. O sea, podría ser la solución de un problema, la enumeración, contraste o la comparación de algún tema, la causa y el efecto, y pues el desarrollo de diferentes conceptos, o sea, o argumentos en base a una idea o alguna situación que se esté tratando. En el párrafo de solución de un problema se puede utilizar la retórica para plantear y posteriormente resolver el problema o la idea. También se utilizan escritos descriptivos y científicos y es muy, muy usado en esto de los científicos porque tienden la información científica, como tiene muchas cosas específicas, se tiene que obviar y se tiene que expandir más la información, entonces por eso se utilizan este tipo de párrafos de resolución de un problema. Y también pues se divide en dos partes. Primero se presenta el problema y posteriormente se expone una solución. Y ahora para no extenderme tanto en esto, pues aquí está el ejemplo, ustedes pueden verlo y pueden claramente ver cómo se divide para explicar los problemas que se presentan en estas ciudades. Y bueno, tenemos también el párrafo de enumeración, que tiene como característica el hacer un listado de diferentes conceptos tal vez, o de materiales, de propiedades de un objeto, un hecho o idea, o una fases de un proyecto. Y es una frase que organiza e indica al lector en la estructura o la dirección de los pasos que se tienen que seguir. Es más como el párrafo de enumeración llega a ser como más una frase organizadora o puede estar conformado de frases que organizan una idea. Por ejemplo, cuando era niño, mis lecturas favoritas eran Corazón, Diario de un niño, Príncipe feliz,
y el gigante egoísta, entre otros. O sea, es básicamente para enumerar cierto tipo de información que tenemos o que queremos comunicar. En un párrafo de comparación y contraste, pues primero se indican las semejanzas y las diferencias entre los objetos o los temas que se estén tratando, eh, comparándolos en un cierto número de categorías. O sea, es más como categorizar o identificar las categorías que vamos a tratar en este tema y hacer una comparativa entre aspectos buenos y aspectos malos, o sí, que contrasten. Y pues también se comienza con una frase que presenta los objetos para dar un contexto de qué se va a hablar. Y después ya se somete a una comparación. Por ejemplo, pues se pueden también comparar cada una de las categorías por separado, describiendo sus características y también pues entrelazando variables que se confronten para hacer una comparación. Y muchas veces este tipo de párrafos utilizan nexos o frases que son como de comparativa o disyuntivos, como mientras que, a diferencia que, en cambio, el párrafo terminaría cuando se han agotado las categorías de comparación. Ahí ya no se concluye nada, solo terminas de, o tal vez podría hacerse un resumen final de ciertos puntos comparados importantes dentro del párrafo, pero se termina cuando ya no hay nada más que comparar. Y bueno, el párrafo de causa-efecto, pues presenta un acontecimiento, una situación seguida por razones que lo han causado. O sea, se presentan los hechos y también el acontecimiento, la situación que pasó por los hechos pasados. Y bueno, se encuentra casi siempre en textos argumentativos. Tiene la descripción de la causa, puede ir antes o después de la descripción del efecto. O sea, no es tan sujeto a un paso de que primero tienes que exponer las de estas. No, se puede exponer primero las causas o después los efectos o viceversa. Y bueno, en el párrafo que tenemos de desarrollo de un concepto o argumentación, pues tenemos que se incluye una idea principal. O sea, tenemos como una idea como si fuera una historia o algún tema expositivo en donde se reafirma la idea principal por medio de ejemplos o argumentaciones. Tal vez sería como el caso de ciertos escritos científicos o estudios científicos con el método científico, donde pruebas primero una hipótesis o un hecho y lo pruebas en base a argumentos que has hecho con tu estudio o con lo que has vivido. Y bueno, en este caso todos los enunciados de apoyo explican, aclaran, dan detalles, ilustran la afirmación principal. Básicamente es como argumentar con oraciones una idea o un concepto. Y bueno, también tenemos que un error común, que es común encontrar muchas frases en este tipo de textos como en efecto, se ha explicado antes, añadiremos ahora, y es un error incluir ejemplos que contradigan la idea principal. Nunca vayan, si van a hacer un párrafo que desarrolle un concepto, se debería como de evitar el utilizar oraciones que no fundamenten positivamente al concepto inicial o que lo denigren o que prueben que no es lo cierto. O sea, no tendría tanto sentido un párrafo de desarrollo de un concepto cuando se está desmintiendo un concepto. No sé si me explico. Y bueno, ¿cómo se estructura básicamente este tipo de párrafos? Primero se escribe la idea principal, luego los ejemplos, luego las argumentaciones que vayan a salir de acuerdo al concepto y ya, eso sería todo de este tipo de párrafo. Y bueno, tenemos una práctica donde pues tenemos como eh, el analizar los tipos de textos que se presentan en estas oraciones. O sea, son oraciones, tampoco son párrafos, son como más fragmentos de párrafos que pueden ayudarnos a saber o a distinguir qué tipo de oraciones son. Por ejemplo, los verdes comienzan a dominar el partido y en la tribuna se hacen presentes las ilusiones de superar a una de las mejores selecciones del mundo y avanzar el mítico quinto partido. Esto sería como más un texto de solución de un problema, o sea, que está contándote una historia.
Y bueno, esto lo pueden utilizar ustedes como para trabajarlo o practicarlo, nada más como para identificar qué tipo de textos están tratando y qué tipo de párrafos están. Ahí está también en Canva. Y bueno, a continuación tenemos el tema 6.3, en el cual se expone, pues, qué es un párrafo argumentativo. Y bueno, el párrafo de desarrollo de un concepto o argumentación básicamente tiene como, por ende, incluir una idea principal en forma explícita que posteriormente se va a reafirmar a lo largo de ese párrafo por medio de diferentes ejemplos o argumentaciones que validen esta idea. Y bueno, también tenemos que todos los enunciados de apoyo explican, aclaran o dan detalles o especifican la afirmación principal. La idea puede ir al principio o al final del párrafo, no habría como un problema, porque pues tal vez estarías iniciando con argumentos y luego aclarando esa idea o una idea concreta a la que llegas después de tus argumentos. Entonces es común también encontrar frases en este tipo de textos como nexos, como en efecto, como se ha explicado antes, añadiremos ahora todo este tipo de cosas que ya habíamos visto en la presentación, vamos como que para aclarar. Y bueno, aquí ya otra vez volvemos donde dice, si tu texto contradice la idea principal, es un error y estaría equivocada el párrafo argumentativo. De ahí en ese entonces sería un párrafo que desmiente la idea principal y lo que queremos es argumentar, no desmentir el concepto inicial. Y bueno, tenemos la estructura del párrafo. Primero se escribe la idea principal, seguida por ejemplos y las argumentaciones que salgan de acuerdo a la idea principal y apoyen o aclaren la misma. Por ejemplo, los adolescentes actúan generalmente guiados por sus emociones y primeras impresiones. En esta frase se está resumiendo la idea principal de todo el párrafo argumentativo, porque ya después ponen como ejemplos donde dicen al ser reprendidos, ya sea por sus padres o maestros, eso ya es un tipo de argumento que lo está aclarando. También juzgan a la gente porque recién conocen de manera desproporcionada, hablando acerca de lo horrenda que es esa persona, por el contrario, asegurando lo divina que es. Estos ya son como las ideas que conforman el texto. Y bueno, tenemos también una actividad práctica como para identificar cómo introducir a los párrafos argumentativos y cómo redactarlos. Por ejemplo, aquí dice pues, que observes los ejemplos que se componen de un tema y un aspecto debatible al respecto. Ejemplo, tema Fórmula 1. Checo Pérez es el mejor deportista de la Fórmula 1 en el mundo. Esa sería como una de las oraciones que lo conforman. Tema 2, Avatar, la leyenda de Aang. Appa no es solo una mascota, sino un personaje importante en la serie de Avatar. Y tema, por ejemplo, de salud, el uso excesivo de smartphones afecta el ciclo de sueño y por lo tanto la salud. Eh, y pues sí, tienen que hacer como diferentes tipos de párrafos. Aquí pues tienen que hacer en un argumento, se pone la oración o la temática y el hecho. Y ya pues hacer un párrafo argumentativo con esa serie de argumentos. Y también recuerden que no se preocupen si tal vez este tipo de formato en el que les estoy dando la clase es un poco tedioso, no lo pueden ver. Si esto pasa, pueden ver los recursos prácticos que están en el módulo, están al fondo de este módulo y pues hay ciertos enlaces que les pueden ayudar como videos y así para poder como aclarar toda esta temática que hemos visto desde los hechos y la opinión hasta pues la sección de cómo identificar los tipos de párrafos. Y pues sí, también tenemos la sección 2.2 creo, ¿sí? Donde pues ya tenemos una actividad de repaso por si lo quieren realizar. Y pues aquí ya estaría como que pues más fácil el poder como hacer este examen, que es como más para practicar suyo, es de propio. Y ya. Espero este tipo de videos les ayude como un poco más como a llevar este tipo de contenido si no tienen tanta disponibilidad para realizar las sesiones de Zoom. No pasa nada si siguen a veces en finales o
exámenes parciales que se les presenten que no les permitan reunirse en Zoom, en una clase más presencial o más cara a cara para una interacción más adecuada, pues podemos recurrir a esto, no, no se preocupen. Y espero que tengan una bonita semana y que les vaya muy bien. Bye.